Señor, nosotros estamos aprendiendo que al acercarnos a ti a través de tu palabra, debemos de hacerlo, Señor, con reverencia, poniendo, Señor, toda nuestra atención. Entendiendo, Padre, que cuando tú hablas, cada uno de nosotros debe de callar. Que cuando tú hablas, es absoluto lo que tú dices. No está expuesto a discusión o a debate. ¿Cómo quisiera, Señor, que cada uno de nosotros pudiéramos llegar a ese entendimiento, Señor? ¿Cómo quisiera, Señor, que tú en esta mañana obres, Señor, a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra que es poderosa para convertir el alma, Señor? Y que trajeras a nuestro entendimiento que tu palabra es absoluta, que tu palabra, Señor, es un decreto que es incambiable, inamovible, al cual no se puede hacer apelaciones. Señor, y que en esta mañana la enseñanza de tu palabra tome lugar en nuestros corazones, Señor. Y que no venga a ser, Señor, un día más de entretenimiento o de conocimiento, o un poco más de conocimiento para poder discutir y pelear contra las sectas, contra el error únicamente, sino que venga tu palabra, Señor, y tome lugar en nuestros corazones. Y que lo que tu palabra dice, Señor, se lleve a la obediencia, y que al obedecerte, Señor, tú seas glorificado. Y que tú hagas, Señor, en medio nuestro lo que tú quieras hacer, Señor, porque tú eres el Señor de la iglesia, Señor. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo número 2, texto número 1 al texto número 8. El título de este mensaje es La oración por los perdidos. La oración por los perdidos, y es la primera parte. Posiblemente vamos a estar estudiando aproximadamente 4 mensajes, 4 partes en cuanto a este tema. Y el día de hoy trataremos de abarcar los textos número 1 y el texto número 2. Textos número 1 y texto número 2. Ya hemos leído la porción bíblica. Si uno la lee cuidadosamente, esta porción bíblica tiene que ver específicamente, escucha bien esto, con la instrucción de cómo se debe de orar por los inconversos, por los perdidos. Entonces, este pasaje tiene el único propósito de hacernos entender cómo orar por aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo. La oración es una de las tareas bajo las cuales la iglesia debe de pasar tiempo. Es muy importante. Si ustedes van conmigo al capítulo número 3, en el texto número 15, Timoteo recibe las instrucciones en cuanto a cómo conducirse en la iglesia. Miren, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, texto número 15. Dice el texto, para que si tardo, escuche bien esto, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, este pasaje, cuando Timoteo lo recibió, tuvo el objetivo de instruir a Timoteo en cómo instruir a la iglesia de Éfeso, cómo ellos debían de interceder, de suplicar, de orar por aquellos que aún no habían venido al conocimiento de la verdad, por los perdidos. Y si ese es el propósito de este pasaje, no tiene en el día de hoy para nosotros ningún otro propósito más que el mismo.
Aquí hay algo que nosotros debemos de entender, que la Biblia, la palabra de Dios, en cada una de sus partes, en sus porciones, siempre significa lo mismo, siempre ha significado lo mismo, y el día que nosotros muramos significará lo mismo, seguirá siendo el mismo significado. Así es que en esta mañana nuestro objetivo es instruirnos en cómo nosotros debemos de orar por los perdidos. Tal vez algunos de ustedes tengan alguna idea de cómo hacerlo y tenga su forma, pero mi esperanza es que en esta mañana su forma tenga un lugar, el único lugar al cual pertenece, y es desecharla y tomar la instrucción de la palabra de Dios y que venga y se asiente en nuestra mente y en nuestro corazón. Aprender con precisión qué es lo que dice la palabra de Dios, ponerlo en práctica, obedecer la palabra de Dios y así hacer dos cosas. En primer lugar, obedecer el mandamiento de su palabra y honrar al Señor viéndolo obrar a través de la vida de los que aún no le conocen. Cuando el apóstol Pablo comienza a dar esta instrucción en el capítulo número 2, si uno observa el contexto de este pasaje es cómo contender o cómo tratar a los falsos maestros. La iglesia de Éfeso había sido inundada por falsos maestros y Timoteo había sido dejado por el apóstol Pablo para que reprendiera a estos maestros, para que les tapara la boca, para que los corrigiera, que los hiciera volver del error a la verdad. Cuando una iglesia se inunda de falsos maestros, se pierde todo el objetivo de la palabra de Dios. Si ustedes leen conmigo el texto número 1 del capítulo 2, dice, exhorto ante todo. Este es un mandamiento de mucha urgencia. Esto nos indica que los efesios habían abandonado la oración por los perdidos. Habían dejado la prioridad de la oración por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, que aún no han venido al conocimiento de la verdad. Y el apóstol los llama y les dice, vuelvan a lo que deben de volver, y es a la oración por los perdidos. Antes de orar y de entender cómo se debe de orar por una persona, nosotros debemos de entender qué es la oración. Necesitamos de entender qué es orar. Necesitamos de conocer cómo es una vida de oración, cómo la palabra de Dios describe la oración. Si vamos a la Escritura, en primer lugar encontramos en el texto número 1 que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, número 1, oraciones, número 2, peticiones, número 3, y acciones de gracias, y concluye el texto indicándonos por quién debemos de orar, y la respuesta es por todos los hombres. La oración debemos de entender que siempre es urgente. La iglesia debería de aprender que la necesidad de la oración no es únicamente los domingos en el espacio que tenemos para orar todos juntos como iglesia. La oración debe de tener prioridad en todas las reuniones que tiene la iglesia, ya sea en las casas, los miércoles y el domingo que nos congregamos, pero sobre todo en nuestra vida personal. Debemos de entender que la oración no es un pasatiempo. Debemos de entender que la oración no es una alternativa a un estilo de vida. La oración es tan necesaria como el aire que nosotros necesitamos para que este cuerpo siga respirando, siga funcionando. La oración es de tremenda necesidad. En Lucas capítulo 18, el texto número 1, dice la Escritura, del texto número 1 al texto número 10, no lo vamos a leer, vamos a ver únicamente el texto 1. Ustedes habrán de recordar que es una parábola dada por el Señor Jesucristo a sus discípulos con una referencia a la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Encontramos dos cosas con referencia a la oración. Número 1, que la oración debe de ser siempre, en todo momento. Número 2, que no debemos de desmayar. Todos entendemos lo que significa desmayar. Es
caerse no muerto, pero sin sentido. No hay respuesta del cuerpo. Bueno, en la vida espiritual ocurre muchas veces lo mismo. Puede uno pasar por todas las mociones de la vida de iglesia. Puede uno venir al estudio bíblico. Se puede uno congregar el domingo. Puede uno leer la escritura cuando se lee la escritura, pero estar desmayado espiritualmente. Es decir, no orar. Vivir una vida sin oración. Por eso el Señor refiere ese texto en Lucas 18:1. Dice, le refirió una parábola que tiene que ver con la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, el texto número 17, se nos exhorta a que oremos siempre, que oremos en todo tiempo. Siempre, en todo tiempo. Algunos de nosotros podríamos decir, bueno, yo tengo mi vida de oración. Mi vida de oración consiste de tal hora a tal hora y cuando me reúno con los hermanos. Pero debe de haber una actitud de comunión con el Señor en la cual nosotros respondemos a la palabra del Señor. En este caso, estaremos estudiando Primera de Timoteo capítulo 2, texto 1 al 8, y nos va a instruir a nosotros cómo debemos de orar por los perdidos. Bueno, el día de mañana, cuando usted vaya manejando su trabajo, después de haber aprendido los textos número 1 y texto número 2, va a tener comunión con el Señor. Señor, tú me mandas en tu palabra que yo haga oraciones, que haga rogativas, que ruegue por aquellos que no te conocen, que ore por ellos, que haga peticiones y que al mismo tiempo haga oraciones de gracias. Señor, quiero decirte que a mí no me nace eso, naturalmente no me nace. No he aprendido a desarrollar una vida de oración. Pon en mí el deseo, produce en mí el deseo de compasión por aquellos que no te conocen. Ahora, hay que establecer en primer lugar una diferencia entre lo que es tener simpatía por alguien y lo que es tener compasión. La Escritura nos exhorta a que tengamos compasión, no simpatía. La simpatía puede ser, pobrecito, no conoce al Señor Jesucristo. Yo sí, gracias Señor porque te conozco. Y la compasión tiene que ver con, no conoce al Señor Jesús. Si Él muere en este momento, va a la condenación eterna. Por lo tanto, me voy a poner de rodillas, voy a derramar mi corazón en oración y voy a derramar lágrimas por esta persona, porque si muere sin Cristo, va a perecer por la eternidad. Eso es compasión. Y hay que establecer la diferencia entre las dos. En Efesios capítulo 6, el texto número 18, después de haberse dado las instrucciones en el texto número 10, de que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y donde se describe toda la armadura del Señor para el creyente, culmina con el texto número 18 y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y escuche bien esto, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, en primer lugar, debe de tener un sentido de urgencia para la vida del creyente. Siempre es urgente. No hay tiempos donde yo pueda orar y después me olvide de la oración, y esto toca directamente la vida de cada uno de nosotros, porque todos estamos hechos de la misma naturaleza, que es una carne que se opone a Dios, que no tiene el deseo de buscar a Dios, que no puede buscar a Dios, que no se puede someter a Dios y que está en enemistad constante delante de Dios, en una abierta rebeldía contra Dios. Bueno, usted y yo tenemos algo dentro de nosotros, habitamos en un cuerpo que eso es lo que siente las 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora y los 60 segundos de cada minuto. No puede desear otra cosa. Por eso la exhortación aquí es que oremos en el Espíritu. Debemos de suplicar al Espíritu del Señor que venga e impregne nuestra vida, que llene nuestra vida, que nos dé la gracia, que nos dé la fortaleza, como dice el texto número 10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Alguna vez se ha expresado diciendo, no tengo ganas de orar, no siento las ganas de orar, y hace una expresión de debilidad? Bueno, esa es la debilidad. ¿Por qué? Porque no hay
fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Separados del Señor, nosotros no podemos hacer nada. Debemos de entender que la oración no es una práctica que se aprende y que después uno naturalmente la va a sacar. Y va a ser algo como comer. ¿Quién de ustedes se esfuerza para tener hambre? Nadie. Es natural. Hay un reloj biológico que hay cierta hora, empieza el estómago y hay un grupo de muchachas que están adentro que se llaman tripas y que se encargan de estar constantemente diciéndonos, tengo hambre, dame de comer. La oración no es así. La oración, el deseo de la oración es producido por el Espíritu del Señor y fortalece nuestro espíritu y se debe de orar en el espíritu porque en la carne no se puede orar. Usted se puede levantar un día en la mañana y tener muchas ganas de orar y otro día por la mañana se va a levantar y no tiene absolutamente nada de ganas de orar. Y tiene que aprender una cosa, mis hermanos, que hay que ir en contra de ese sentimiento. La carne no quiere, pero tenemos que enseñarle a la carne que la carne no es la que controla, no es la que manda, no es la que debe de dictar lo que nosotros queremos hacer. Es el Espíritu del Señor fortaleciendo nuestro espíritu y es una batalla literal que se lleva a cabo dentro de nuestro ser. Literalmente, usted si es cristiano va a tener esa batalla. Si no siente esa batalla, si no tiene esa batalla, el Espíritu del Señor no está en usted. Entonces la oración, en primer lugar, es urgente. La oración debe de ser constante y tenemos que buscar el no desmayar. En segundo lugar, la oración tenemos que entender que es ordenada por Dios a los creyentes. Escuche bien esto. La oración no es una opción para los creyentes. La oración es una orden que Dios le da a su pueblo para que el pueblo lo obedezca y la lleve a cabo. Vamos a ver en Isaías capítulo 55, el texto número 6. Isaías 55, 6. Y vamos a entender por qué es una orden. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El mandamiento es buscar. Debemos de buscar al Señor. Ahora la pregunta que en la mente de ustedes o en algunos de ustedes puede estar surgiendo es, ¿y cómo yo puedo buscar a Dios si ninguno puede buscar a Dios de acuerdo a la Escritura? Y la respuesta es que si es creyente y entiende el mandamiento, usted no va a estar en antagonía con la palabra de Dios y va a suplicar al Espíritu y el Espíritu lo va a mover a la oración. Tan sencillo como eso. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no puede, no quiere, porque para él son locura. Son locura, sencillamente. Orar, ¿para qué? Si yo le pido a Diosito y empiezan a ser diminutivos en cuanto a Dios. Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra es Diosito y es Jesucito o Chuyito, como algunos paisanos mexicanos dicen. Chuy, Chuyito. Hermanos, eso es usar el nombre de Dios en vano. Eso es una blasfemia contra el nombre de Dios. Y tenemos que entender eso. En Mateo capítulo 7, el texto número 7, también encontramos la necesidad de orar siempre, no solamente en forma de mandamiento. Mateo capítulo 7, el texto 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que quiere recibe, y pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Otro mandamiento, una obligación a la oración, no es una opción. En Filipenses capítulo 4, el texto número 6, se nos exhorta a dejar una cosa y a hacer otra. ¿Y cuál es lo que se nos exhorta a hacer? Vamos a ver en Filipenses capítulo 4, en el texto número 6. Si alguno de ustedes tiene dolores de cabeza por la ansiedad y por los problemas, esta es la solución. No existe ninguna pastilla, ningún Tylenol, o no sé cómo es el nombre de la medicina genérica que es más barata.
No existe ninguna pastilla que quite el dolor de cabeza como lo quita el mandamiento de la oración. Escucha lo que dice Filipenses 4:6. En primer lugar, por nada estéis afanosos, preocupados. El mandamiento es a no preocuparse. El que ha conocido verdaderamente al Señor Jesucristo, aquel que tiene una comunión íntima con el Señor, no que está lejano, que dice que lo conoce y no se acerca a la comunión, aquel que se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, aprende una sola cosa, que cuando viene la ansiedad, escúchenme bien esto, no estoy diciendo que va a haber ausencia de ansiedad, nunca dije eso. La ansiedad va a venir, pero el creyente sabe cómo combatirla. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego va a ocurrir el milagro más grande que puede ocurrir en la mente, que es todo lo opuesto a la ansiedad. Dice, y la paz de Dios. La paz de Dios. ¿Cómo se describe la paz de Dios en este texto? Sobrepasa todo entendimiento, no es entendible. Alguien nos puede ver y puede decir, ¿cómo es posible que estás tan tranquilo en semejante situación? Te está llegando el agua a las rodillas y aún así todavía estás bien tranquilo. Y dice uno, ni yo lo entiendo. Tengo la paz de Dios y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Yo les he contado a ustedes en alguna ocasión, cuando tuve mi cita de migración, me la dieron a 1 hora y se pasó un montón de tiempo porque el oficial que iba a hacerme mi entrevista estaba en otra reunión, parece que una reunión, me dieron una cita después de la primera y yo estaba tan nervioso, pero tan nervioso y no sabía ni qué hacer y pensaba, ¿y si me lo dan? ¿Y si no me lo dan? Y empecé a preocuparme y de repente yo me di cuenta, estoy pecando contra el Señor. Y recordé la primera porción bíblica que yo me memoricé. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He aquí que no dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. He aquí que Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Lo medité y me dormí. Yo no sé por cuánto tiempo me dormí. Cuando desperté, eran las 3 de la tarde, la sala de migración estaba vacía y desperté. Dije, se me fue la cita. Me acerqué con uno de los representantes, el clerk, y le digo, mi nombre es fulano de tal, tengo una cita con el señor fulano de tal. Oh, me dijo que lo esperara porque está en una reunión. Y cuando desperté y todo se acabó y el hombre salió y me dice, perdón por la tardanza, discúlpame, yo tenía una reunión. Oh, yo dije, me dio tanta paz, tanta tranquilidad. Entramos al lugar y yo les cuento, entramos a ese lugar y la entrada en la oficina, nos metimos y usted espera ver la oficina de un oficial de migración y es un pavor, hermanos. Yo no sé cuántos tienen la experiencia, pero voy entrando y en la pared colgado un zarapote mexicano. Y el hombre era un americano. Y yo le empecé a hacer preguntas en inglés y él me contestaba en español. Y yo dije, pues ¿para qué sacrificar el inglés, verdad, si hablamos español? Bueno, lo que les quiero decir, hermanos, es que fue una bendición tremenda. Ahora, yo no les estoy diciendo que si ustedes se memorizan el Salmo 121, el Señor les va a conceder la residencia. No, hermanos. Posiblemente no se la van a dar. Y el Salmo 121 sigue significando lo mismo. Y Él va a guardar su entrada a migración y va a guardar su salida a migración y su salida del país posiblemente. Pero el Señor va a seguir estando con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. ¿Cómo se describe la oración en la Escritura? En Efesios capítulo 3, el texto 14. Efesios 3, 14. La oración se describe como el doblar rodillas. Ninguno puede decir que el doblar las rodillas no muestra una actitud de rendimiento. Cuando uno dobla las rodillas delante de alguien, está diciendo que lo reconoce como el que tiene el control de su propia vida.
En Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba constantemente y lo hacía de rodillas. ¿Por qué de rodillas? Porque tiene una actitud que muestra lo que realmente hay en el corazón. Y uno se pone de rodillas, y ustedes saben, mis hermanos, que la posición de rodillas era la posición de una guerra para la ejecución. Cuando usted estaba de rodillas delante de su enemigo tenía el poder de quitarle la cabeza en este momento, de darle la vida o de extendérsela. Y uno es lo que hace delante del Señor. Cuando se pone de rodillas, el Señor, todo está en tus manos. Nada es mío. No estoy alerta, no estoy a la defensiva, no estoy de pie. Estoy de rodillas. Todo es tuyo, tú tienes el control de todo, yo no puedo hacer nada. Haz lo que tú quieras hacer con la vida de este miserable que está delante de ti de rodillas. En el Salmo capítulo 5, el texto número 3, se menciona la oración como levantar la mirada hacia Dios. Salmo capítulo 5, o Salmo 5, como ustedes gusten llamarlo. El texto número 3. En este salmo dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo capítulo 5, el texto número 3. En el Salmo número 25, el texto número 1, Salmo 25, en el texto número 1 también se describe la oración. Mira lo que dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Cómo se puede levantar el alma delante de Dios si una persona ni siquiera puede levantar a veces su propio cuerpo? El alma es inmaterial, no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo se levanta el alma delante de Dios? El alma comprende nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Le llevamos a Dios lo que pensamos, lo que sentimos y todo nuestro ser, todo lo que está muchas veces en conflicto, lo levantamos hacia Dios porque entendemos que la Escritura dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en los cielos. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, el texto número 41, dice la Escritura que la oración es algo así como levantar el corazón, levantar el corazón. Lamentaciones es el libro que escribió el profeta Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, el texto número 41. Dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Esa es la actitud que uno debe de tener cuando se presenta delante de Dios en la oración y no tener una actitud soberbia, uno tener una actitud demandante, decir, bueno, la Escritura dice que cualquier cosa que pidamos en tu nombre, tú nos la vas a dar. Señor, en el nombre de Jesús te pido, nombre lo que usted quiera pedirle, no trabaja así. No trabaja así. Le voy a decir algo que es totalmente lo opuesto de lo que usted va a escuchar en la televisión y en los canales cristianos, supuestamente cristianos, que en realidad son pseudo cristianos. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, ¿qué fue lo que hizo en su oración? Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y 3 veces en una oración repitió lo mismo. ¿Puede usted aprender a orar así y no como los falsos maestros nos dicen en la televisión? Oh, tú tienes que ser osado delante de Dios. Dios no va a honrar tu oración si no la pides con fe. Hermanos, ¿ustedes quieren que les grite, los entusiasme? Yo les grito. Pídala al Señor. No lo deje y los llevo por una adrenalina de 45 minutos y les aseguro que van a salir todos ustedes, oh, gloria a Dios, la tierra es de los creyentes, su plenitud, no hay nada que me detenga en este día. Y luego la adrenalina se les va a bajar y van a tener que volver a con el pastor porque el pastor es el único que les produce esa adrenalina. Hermano, deje que la palabra de Dios capture su mente, su voluntad, sus emociones, al punto que todos sus afectos sean para el Señor. Que si el pastor se muere, si el pastor se va, gloria a Dios, el tiempo que estuvo, gloria a Dios, viene otro y la obra sigue. Nunca se va a parar la obra por ningún hombre. Jamás, jamás.
¿Quiénes somos los hombres? Dice el salmista, peor que gusanos. Mire la honra que se le da al gusano. ¿Quién se quiere comparar con un gusano? Oh, no, jamás. Yo no soy un gusano. Soy hijo del rey. Merezco la mejor ropa, los mejores relojes, las mejores joyas, la mejor casa. Es ser punta y no ser cola. Hermano, que el Señor reprenda a Satanás y a todos los que le sirven y que predican el falso evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. El verdadero evangelio es aquel que reconoce que la salvación viene de Dios, que nosotros no merecemos absolutamente nada, que se trata de merecemos el infierno por la eternidad, y los ángeles seguirían cantando gloria a ti, Señor. Santo, santo, santo eres tú, aún manifestando su ira en el infierno. Y aunque no hubiera uno solo, escúcheme bien, porque la Escritura dice que no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ni aunque no hubiera uno en el cielo, Dios seguiría siendo justo, justo. Hermanos, busquemos en la Escritura y tomémosla por lo que verdaderamente es. Salmo 62, texto número 8. En este salmo se nos dice que orar al Señor es derramar el corazón. Salmo 62, el texto número 8. Espera en Él, refiriéndose a Dios, ¿cuándo? En todo tiempo. Esperad a Dios en todo tiempo, oh pueblos. Derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. ¿Está su corazón cargado al punto que no sabe qué hacer, que la presión se le está subiendo y que no sabe qué hacer? ¿Siente que el corazón le va a explotar y necesita tomarse algo para que le baje esa presión? No me refiero tanto a la presión física, me refiero a esa ansiedad espiritual que todo el tiempo está constantemente. Si tiene algo, hay una sola solución. ¿Sabe qué significa derramar? Vacíe el vaso del corazón delante de Dios. Vacíelo de todo lo que está ahí y Dios lo va a llenar de su paz, como dice Filipenses 4:6. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Ahí está el problema, estar en Cristo. ¿Está usted en Cristo? ¿Sabe lo que significa esa palabrita en, que se repite y se repite y se repite en las epístolas? En, ya sea para estar en Cristo, o como dice Efesios capítulo 2, texto 1 y 2, que lo vamos a ver, en el mundo, bajo la autoridad de Satanás, significa estar dentro de, bajo el control de y alrededor de los límites de autoridad de. En este caso, ¿de quién? De Cristo. Si está en Cristo, usted tiene deseo de glorificar a Cristo. Si está en Cristo, usted tiene deseo de obedecerlo. Si está en Cristo, usted no está en contienda con la palabra de Dios, hermanos. A veces uno predica la palabra de Dios y yo desde acá puedo ver sus caras y le puedo decir quién está recibiendo y quién está teniendo contienda. No conmigo, con la palabra. Ustedes pueden decir, no, eso que dijo Ramón no es cierto. Yo no lo creo así. Hermanos, están haciendo lo que hizo Pablo, darle patadas al aguijón. Pare de golpear el aguijón. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe qué es un aguijón? Una punta filosa. ¿Quién le va a dar una patada a una punta filosa y le va a ir bien? A la primera deberíamos de parar y no estar contendiendo con eso. En el Salmo 116, el texto 14, la Escritura dice que orar es invocar el nombre del Señor. Salmo 116, el texto número 4, perdón. Salmo 116, texto 4. Dice el texto, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma.
Eso es orar, es invocar el nombre de Dios, es ponerse de rodillas, es levantar los ojos al cielo, es levantar el corazón al cielo, es derramar el corazón delante del Señor. Eso es la oración. La oración no es nada más como muchos muchachos lo repiten y aún algunos adultos, oh, gracias Señor por este día, gracias por la comida, gracias por la casa, gracias por mis papás, amén, y se van a dormir. Eso no es oración. Eso es un teatro de oración. Y no puede hacer otra cosa el no creyente. El no creyente repite lo mismo en todo tiempo. Y si quiere ponerle atención, observe a algunos de sus hijos que todavía no son creyentes y van a repetir exactamente la misma oración. Y se van a reír y se van a burlar. Y algunos de ustedes me están escuchando ahorita y se dan cuenta que no son creyentes porque siempre repiten la misma oración. Gracias por la comida, gracias por la casa, gracias por mi papá, gracias por mi mamá, y corren a pronunciar la palabra amén, porque conocen la fórmula. Pero ¿quién de los hijos o de los creyentes está en la oración y se quiebra su corazón delante del Señor? ¿Quién puede derramar su alma y su corazón en lágrimas y no parar? Únicamente el creyente, únicamente el creyente. ¿Quién puede estar en la oración y no pronunciar, escúcheme bien, una sola palabra porque no tiene aliento de orar? Como dice Romanos capítulo 8, ¿cómo habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al punto de llegar a estar delante de la presencia de Dios y no pronunciar una sola palabra. Y decir, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. No sé ni cómo pedirte, no sé ni qué decirte, pero lo que yo no sé, tú lo sabes y lo conoces a perfección, y en eso te pido que intercedas por mí, Espíritu Santo, o el Señor Jesucristo, que dice la Escritura, que está constantemente intercediendo delante del trono de Dios por nosotros. Dice Hebreos capítulo 4, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo está haciendo eso precisamente en este momento? Que cuando usted no ora, si usted es un hijo de Dios, cuando no ora, el Señor Jesucristo está intercediendo para que no falte fuerza, para que no falte el deseo de obedecer a Dios. Lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro dijo, no Señor, contigo hasta la tumba. Y si alguien viene con esta daga que traigo aquí, con esto los ejecuto, contigo hasta la tumba, Señor. Y el Señor le dice, Pedro, antes de que caiga la madrugada, antes de que el gallo craquee, me habrás negado 3 veces. El diablo te ha pedido para zarandearte, para cernirte como al trigo. Y eso es todo lo que puede hacer. No le puede quitar su salvación si es salvo, porque sería quitarle a Cristo, al Espíritu dentro del corazón. ¿Cuándo? Jamás. Ni en sueños. Satanás nunca ha intentado robarle la salvación a un creyente. Está fuera de sus límites, no puede, es imposible, porque la salvación no es una profesión de fe. La salvación no es una oración. La salvación no está escrita en un pequeño certificadito que me dieron en la iglesia y lo tengo en un cuadro bien bonito, donde está la fecha y el día. La salvación no es la seguridad de mis padres cuando me dicen, oh, mi hijo, no te preocupes, yo creo que tú eres cristiano. Yo discuto con mi esposa y mi esposa les puede dar testimonio. Hemos hablado de nuestros hijos. Ella me dice, no, mira, pero sí tiene este fruto. Y no que sí, no que no. Y hemos tenido conversaciones. Cuando digo discutir, no quiero estar que nos estamos peleando los gritos. Queremos saber, nos interesa saber si mis hijos son salvos. Nunca les he dicho, mira, mijito, 100% tú eres creyente. Yo te doy la garantía. Yo no puedo garantizar nada a nadie. Por eso jamás me van a ver hacer la invitación a las personas. ¿Quién quiere levantar su mano? Y parece que está vendiendo cacahuates. ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien dijo yo? Allá veo una mano, muchas gracias, bájela. Acá ve tu mano, bájela por favor, que el Señor le bendiga. Hermano, ¿eso es un teatro?
Eso es usurpar la soberanía y los propósitos de la elección y la predestinación de Dios. Ningún hombre conoce ni el propósito, ni la elección de Dios, ni la predestinación para la vida de los hombres. Eso está en su sola potestad. Nadie lo conoce. ¿Puede usted prometerle a alguien a nadie? Si a veces ni por usted mismo puede orar, ¿cómo vamos a prometer semejante cosa? ¿Anduvo alguna vez el Señor Jesucristo en los evangelios diciendo a la gente, vente, eres cristiano, tú ya eres cristiano, tú ya eres discípulo, vente, aquí, ya repetiste la oración, ya está? Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y esto lo vamos a ver la semana que viene, todos esos textos. Hay tanto, mis hermanos, que hablar en cuanto a la oración. Volvamos a nuestro texto, porque si no, no lo vamos a tocar en esta mañana. Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mis hermanos, en estas 4 palabras está la forma, escuche bien esto, la forma prescrita por Dios para cómo debemos de interceder por los que aún no le conocen, por los perdidos. Entendamos esto bien y no cambiemos absolutamente nada. Escucha lo que dice, la primera cosa. La primera exhortación o la forma de orar es que se hagan rogativas. Rogativas. Esta palabra viene de una raíz que significa carecer o necesitar. ¿De qué carece y qué necesita el no creyente? Salvación. No tiene vida eterna. No tiene a Cristo. No ha venido a la fe en Cristo Jesús. ¿Qué necesita? Entonces, nuestras rogativas delante de Dios, tenemos que rogar, tenemos que suplicar y decirle, Señor, no te conoce, no ha recibido vida eterna, no la tiene. La necesita, te suplico que en tu misericordia le concedas el arrepentimiento para que pueda venir a la fe en Cristo Jesús. No podemos orar de otra manera. No existe otra manera para orar. Necesitamos de entender de que el no creyente necesita, el no creyente carece de salvación y hay una sola manera de poder orar por él y esta es, y eso no quiere decir que la persona va a venir al conocimiento de Cristo. Efesios capítulo 2, el texto número 1 y 2 dice, aquí está descrita la condición de las personas que no conocen a Cristo. ¿Alguna vez ha escuchado la expresión que dice, mira, fulano de tal es buena persona? Lo único que necesita es que hay que darle una ayudadita. Yo lo veo casi entrando a la puerta del reino de los cielos. Lo único que necesita es confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Y hay que sacarle esa confesión a como dé lugar. Yo conocía a un hombre que era mi vecino y decía, no usted hermano Andrés, otro vecino, decía, fue miembro de la iglesia Hispano Unida, no les doy más porque van a saber quién es, ya se fue hace muchos años. Decía, lo único que tú necesitas es sácale la confesión. Y si se van y viven una vida de pecado, no te importa a ti, ya son salvos. Es lo único que tienes que hacer. Y el hombre iba y explicaba el evangelio y decía, solo repite conmigo, pero repite conmigo esas palabras. Repite, solo di, Señor Jesús, para sacárselo encima, imagino que repetían. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ven y toma mi vida, cámbiala. Amén. Adiós, ya eres salvo. Esa no es salvación. ¿Se imagina cuántos falsos convertidos metió a la iglesia? Para que se cumpla la parábola del trigo y la cizaña, dice el texto 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Escuche bien, ahora quiero que escuche la siguiente palabrita de 2 letras después de muerto. Dice, muertos en. Esta palabra significa lo mismo que significa estar en Cristo. Si cuando una persona está en Cristo, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador,
Cristo es el que controla los afectos, las emociones, los deseos, el sentir, la vida en su totalidad. El que no está en Cristo está controlado por delitos y por pecados. Así se encuentra. Así se encontraba usted sin Cristo. Así se encuentra su abuelita tan bonita, tan hermosa. Así se encuentra su mamá, que se merece que se le celebre no únicamente el 10 de mayo, más días aparte. Así se encuentra el honorable de su padre, que tiene tan buena reputación, tan buen carácter, que es tan buen líder en la comunidad. Así se encuentra su maestro en la escuela, que le da la clase de matemáticas, que parece que su vida es una matemática, 2 por 2 son 4, y no pase de ahí. Así se encuentra el cartero que toca la puerta de su casa y que siempre le sonríe y le entrega el correo con tanto gozo. Sin Cristo se encuentra muerto en sus delitos y en sus pecados. De ninguna otra manera. De ninguna otra manera. Y dice el texto 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y mira lo que dice aquí. ¿Cree usted en Dios? Oh, por supuesto, yo creo en Dios. Pero mire lo que dice, ¿quién lo movía, mi hermano? ¿Quién me movía a mí? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, tiempo presente, continuo, que está sobre la vida de su abuelito, de su abuelita, de su padre, de su madre, de su hermano, de su vecino, de su maestro, que no está en Cristo. En este momento, el espíritu del error que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la condición bajo la cual se encuentra una persona de Cristo, sin Cristo. Por eso se necesita de orar por ellos. Suplicar que el Señor venga y tenga misericordia. Entonces, la palabra rogativas significa orar por lo que una persona carece, por lo que una persona necesita. Carece de salvación, necesita la salvación. La segunda palabra es las oraciones. Dice que se hagan rogativas oraciones. Las oraciones tienen que ver con el tiempo de comunión íntima con el Señor a favor de los perdidos. Cada momento de oración, cada momento que doblamos rodillas delante del Señor por la oración de un perdido, tiene que ver exactamente con eso. En tercer lugar, ahí en nuestro bosquejo, en el mismo texto, dice oraciones y la tercera palabra es peticiones. Debemos de hacer peticiones. Ahora, ¿cómo son las peticiones? ¿La petición es únicamente concédele la salvación? No, las peticiones deben de ser específicas. La palabra peticiones significa caer con alguien o hacer o acercarse para hablar en la intimidad. Entonces, cuando yo voy a la oración a favor de uno que no es creyente, de un perdido, me caigo de rodillas como si la persona que aún no cae de rodillas cayera juntamente conmigo y clamáramos a Dios. Clamar yo por él como si él mismo estuviera clamando por su vida. Es lo que Ezequiel dice, ponerse en la brecha, ponerse en medio, hacer una brecha, interceder. Significa entonces caerse con alguien y acercarse para hablar en la intimidad. Necesitamos acercarnos a Dios en lo íntimo e interceder como si estuviera intercediendo el no creyente por el Señor. Esto es lo mismo que se dice en Romanos capítulo 8, el texto 26. Romanos 8, 26 es el mismo sentido de intercesión, donde se habla de la intercesión del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, el texto número 26. Mira lo que dice el texto, hermanos. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y aquí viene la palabra. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Qué habremos de pedir? ¿Se recuerda cuál era la otra palabra en 1 de Timoteo 2:1? Peticiones.
Ahora, cuando yo me acerco delante de Dios y no sé cómo pedir, dice, pues ¿qué habemos de pedir como conviene? Y la respuesta es, no lo sabemos. El no creyente no lo sabe. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el trabajo del creyente. Ese es el trabajo de la iglesia a favor de los perdidos. Interceder por ellos con gemidos indecibles. Pedir, como el no creyente no sabe pedir, el creyente sí sabe cómo pedir, y es rogar que el Señor tenga misericordia. Rogar que el Padre lo traiga a Cristo, porque si el Padre no lo trae a Cristo, no puede venir a Él. Y para finalizar, la última palabra en el texto, las acciones de gracias. Esto tiene que ver con todo lo que el Señor hace, con todo lo que el Señor, escuche bien esta palabra, y quiero que pongan atención, mis hermanos, porque la semana que viene les prometo que se van a ir locos con la escritura que viene. Les prometo que se van a traumar por un tiempo. Luego les platico por qué. Si quieres saber, venga la semana que viene. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde? Acciones de gracias, gracias hermano. Solo estoy preguntando para ver si están poniendo atención, hermanos. No, y en realidad sí me perdí porque no sé dónde voy. Sí, acciones de gracias, el texto, el final del texto, las peticiones y las acciones de gracias. Dije, potencialmente, escuche esto, potencialmente por lo que el Señor pueda o designe hacer por la vida del no creyente. Ahora escúchenme bien esto. El orar por un no creyente no es la garantía de la conversión. No es una garantía. Usted no puede convencer a Dios. Únicamente tenemos el mandato de interceder por la vida de los no creyentes, pero potencialmente se pueden convertir si el Señor ha hecho lo que se llama la predestinación, lo que se llama la elección. Si el Señor ha elegido darle salvación a una persona. Ahora, solamente, ¿alguna vez le han dado, ha ido a las tiendas grandes esas donde le dan probaditas de cosas que le quieren vender? Sí. Vamos a probar algo de la Escritura, que la semana que viene lo vamos a ver. Juan capítulo 6, texto número 37. Quiero decirles que no voy a explicar ni un solo texto, solo lo vamos a leer. Y la semana que viene, si usted viene, lo vamos a estudiar. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me dé. ¿Quién convence al Padre? La respuesta es nadie. Desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Tito capítulo 1, texto 1 y 2, Dios ya había prometido salvación, ya había predestinado, ya había elegido. Juan 6:44, ahí mismo en este pasaje. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Capítulo 17 de Juan, en el texto número 6. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Texto número 12, ahí mismo en el capítulo 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ahora los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Texto número 24.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no cabe duda que ninguno puede venir al Señor Jesús si el Padre no lo trae. Ahora, escuche esto. Aquí viene el conflicto. Primera de Timoteo 2:4. El texto número 1 es una exhortación a orar. Y dice al final del texto número 1, por todos los hombres. Texto número 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora el texto 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la pregunta es, ¿Dios quiere que todos los hombres sean salvos, de acuerdo al texto? Y la respuesta es sí. La pregunta es, ¿Dios elige a todos los hombres para que sean salvos? Y la respuesta es no. Entonces, ¿es Dios un Dios lunático que en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice otra? ¿O hay preferencias para que se hagan denominaciones? Los bautistas ultraconservadores van a creer en la elección y los pentecostales liberales van a creer en el libre albedrío. Y cada quien hace su grupo, y como Dios es el que manipula todo, se hace dos grupos conociendo las preferencias de los hombres y dice, hay que se hagan bolas entre ellos, luego cuando vengan al cielo les aclaro la doctrina. No, hermanos, no es así. No es así. En 2 de Pedro, capítulo número 3, el texto número 9. Por favor, ninguno de ustedes esté diciendo, ay, quisiera entender como el pastor entiende todo. Quiero que sufra como yo estoy sufriendo. Capítulo 3, texto 9. Escuche esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto, junto con el de 1 de Timoteo 2:4, habla exactamente de lo mismo. Y la pregunta nace otra vez. ¿Dios quiere que todos los hombres se arrepientan? ¿De acuerdo a ese texto? ¿Sí? No. ¿De acuerdo a ese texto? No, hermanos. Hay una palabra que es la palabra clave y tenemos que observarla. Mire, véalo despacito. El Señor no retarda su promesa, y luego escucha esta distinción, según algunos. Hay un grupo de personas que la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién. Para con nosotros, no para con todos. El Señor es paciente para con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? El gran problema que existe en el día de hoy es que la iglesia ha metido tanta doctrina humana y tanto humanismo en la iglesia que no hay una línea bien marcada entre quién es y quién no es. Y ahí comienza el problema grande. Escucha lo que dice el texto. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿quiénes son ninguno? Los creyentes, los que aún no conocen al Señor Jesús, los que van a conocer, los que Dios ha elegido, los que Dios ha predestinado, sino que todos, ¿quiénes son todos? Nosotros, los que van a conocer, los que aún no han creído, procedan al arrepentimiento. Ahora, vamos a un capítulo en 1 de Pedro, capítulo 4. Este es un lenguaje que se encuentra en 1 de Pedro y es bien constante, donde hace una separación entre ellos y nosotros. 1 de Pedro, capítulo 4. Escuche el lenguaje de ellos, nosotros, nosotros, ellos. Puesto que Cristo ha padecido, ¿por quién? Por nosotros en la carne,
¿Quiénes son vosotros, los recipientes de la carta? No son otro grupo. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Texto número 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias ¿de quién? De los hombres, los que aún no han sido salvados, sino conforme a la voluntad de Dios. Texto 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada ¿a quién? A los no creyentes. Texto número 4. A estos, ¿quiénes son estos? Los no creyentes. ¿Les parece cosa extraña que vosotros? ¿Ve usted la marcada diferencia, hermanos? La diferencia está marcada entre en un solo texto. A ellos les parece raro que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Texto 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, nosotros, y velad en oración ante todo tened entre vosotros, entre los cristianos, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Texto 9. Hospedaos los unos a los otros, entre los creyentes, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Todavía se refiere a los creyentes. Hay un lenguaje bien marcado en la Escritura. Y mira, vamos a ver otro texto. Hay unas pastillas muy buenas en la tienda que se llaman Tylenols, hermanos. Y a veces hace falta tomarse una después de que la cabeza le da vuelta. Pero nosotros no necesitamos eso. Necesitamos la gracia de Dios para entender lo que la Escritura nos dice. Mira lo que dice el texto. En Hechos capítulo 2. Hechos capítulo número 2. ¿Quién recuerda el mensaje del día de Pentecostés? Texto 37. Escuche la respuesta de los que escucharon. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, para aquellos que ya habían sido convictos de pecado por el Espíritu Santo, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahora escuche lo último: para cuantos el Señor, nuestro Dios, ¿cómo dice, hermanos? ¿Qué se necesita para ser salvo? Que Dios nos llame, hermanos. ¿Se dan cuenta la imposibilidad del hombre para salvar? ¿Qué dice la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Y ese es el trabajo del predicador. El trabajo del predicador es predicar. El predicador no se puede convertir en una persona que sea hábil para persuadir. No puede persuadir absolutamente a nadie para convertirse. Yo me puedo pasar en este momento predicando el mejor sermón de toda mi vida, ungido por el Espíritu del Señor, y ustedes se pueden salir, los no creyentes, como entraron. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos capítulo 9, lea ese pasaje, vaya a sus casas y lea el pasaje y déjenme advertirle las cosas que van a pasar. Se va a sentir frustrado y las mismas preguntas que están en Romanos 9 van a nacer en su mente. Exactamente las mismas preguntas. ¿Es acaso Dios injusto por haber aborrecido a Esaú y haber amado a Jacob, aun cuando estaban en el vientre de su madre y no habían hecho ni lo bueno ni lo malo? ¿Es Dios injusto? Y la respuesta es: en ninguna manera. En ninguna manera. Jamás, escúchame bien también esto, no se rompa la cabeza por querer entender lo que no puede entender. Déjenme decirle esto:
Nuestro problema de no entender es que nuestra carne está en rebelión contra Dios. ¿Quién es justo, hermanos? Dios. ¿Ha hecho algo Dios injusto? Nunca. ¿Quiénes somos nosotros para decir, oh no, si la elección es cierta, Dios es injusto? No, hermanos, nosotros no podemos darle un calificativo a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo se concilia Primera de Timoteo, capítulo 2, texto 4, donde dice, Dios quiere? ¿Y cómo se concilia la elección de Dios? ¿Cómo las dos palabras, el deseo de Dios, su voluntad, su deseo de querer y sus propósitos eternos, cómo van el uno con el otro? ¿Cómo van el uno con el otro? ¿Qué se va a llevar a cabo? ¿Su deseo o sus propósitos? Y la respuesta es sus propósitos. Dios, dice la Escritura, que no se complace con la muerte del inicuo. No tiene ninguna complacencia porque Dios es amor. Pero también la Escritura dice que Dios es justo y que el pecado se tiene que castigar. Y en esas dos cosas entra algo que Dios no le descubre a nadie. Y eso se llama los designios y los propósitos eternos de Dios. Ni usted ni yo podemos encontrar un solo pasaje en la Escritura que hablen con amplitud y que descubran los propósitos eternos de Dios. Eso solo los revela Él si Él quiere y no los busque. No están en la Escritura. No están en la Escritura. En conclusión, ¿cómo debe de reaccionar el Hijo de Dios ante tales dilemas doctrinales? Número 1, el verdadero Hijo de Dios ama la palabra de Dios y nunca está en conflicto con ella. Número 1. Ahora escúchame bien esto, no quiero que se vaya confundido. Su carne sí la va a rechazar. Su carne sí va a contender con la palabra de Dios. Va a haber sentimientos dentro de usted que van a decir, no, Dios no es justo. No es posible. Esa doctrina de la elección es de los calvinistas. No, hermanos. Malas noticias. Casi 150 años antes de Calvino hubo un hombre que se llama Juan Gus y ya la predicaba. Y 800 años antes de Gus había otro que ya la predicaba. Y 400 años antes de ese otro había otro que ya la predicaba. Y los apóstoles la predicaban y se tiene que seguir predicando. Pero el punto es este. Como les decía, número 1, el verdadero Hijo de Dios nunca va a contender con la palabra de Dios en su espíritu. Su carne sí. El verdadero Hijo de Dios nunca va a querer indagar y meterse en los propósitos eternos que el Padre tiene en su sola potestad. Y va a aprender que Dios nos va a revelar lo que quiere revelarnos y nos va a privar de lo que nos quiera privar. El verdadero Hijo de Dios va a estar eternamente agradecido por haber recibido salvación sin merecerla lo mismo que los demás. El verdadero Hijo de Dios estará eternamente agradecido porque entiende que algunos van a ir a la condenación y que usted y yo deberíamos ir detrás de ellos. ¿Por qué Dios ha tenido misericordia de nosotros? No lo sé. La respuesta está en Romanos 9, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y lo que nos toca a nosotros es ser obedientes. El verdadero Hijo de Dios obedece el mandato de Primera de Timoteo, donde dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Texto 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La semana que viene vamos a estudiar precisamente eso. Cómo se reconcilia la elección
y cómo se reconcilia el deseo de Dios de que todos sean salvos. Escuche bien, el deseo, no su voluntad, el deseo. Y mi esperanza, mis hermanos, es que ustedes en esta mañana se vayan humillados, confundidos, y que si son del Señor, el Señor tenga misericordia de ustedes como tiene que tener misericordia de este que le está hablando, que sufre con estas doctrinas, yo sufro con ellas, y le doy gracias al Señor por lo poco que puedo entender, y lo que no puedo entender yo no se los puedo decir. Ahora, déjenme decirle lo que me han dicho. Me han dicho, si predicas sobre la elección, la iglesia se va a vaciar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si predico sobre la elección, el Señor va a ser glorificado porque se predica la verdad. Y si se predica la verdad, el Señor es honrado y eso es todo lo que importa. El Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Él no dijo que los pastores la íbamos a edificar. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y en esa esperanza que a veces no entendemos, nosotros vamos a orar. Los invito a orar, hermanos.